Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre las modificaciones posttraduccionales. Las modificaciones posttraduccionales son cambios químicos que ocurren en las proteínas después de que los ribosomas las sintetizan. Son uno de los últimos pasos en la síntesis de proteínas y en la expresión génica. Las modificaciones posttraduccionales son importantes para la regulación de proteínas por parte de fármacos, toxinas y mediadores endógenos. Muchas proteínas no podrían realizar sus funciones sin estos cambios. Podemos darnos cuenta que las modificaciones posttraduccionales son de vital importancia, ya que alteran las propiedades físicas y bioquímicas de las proteínas, ya que se unen a estructuras bioquímicas como carbohidratos, lípidos, fosfatos. Alguna de las modificaciones La fosforilación es una de las modificaciones posttraduccionales más comunes de las proteínas. Consiste en la adición de un grupo fosfato a ciertos aminoácidos, como la serina, trionina y tirosina. Esta modificación la lleva a cabo una clase de enzimas llamadas quinasas y su principal función es regular la actividad de las proteínas actuando como un interruptor que puede activar o desactivar procesos celulares clave. Dos tipos de enzimas controlan este proceso, que son las quinasas, que añaden el grupo fosfato a las proteínas. Este proceso generalmente activa o cambia la función de la proteína. Y también está la fosfatasa, que elimina el grupo fosfato, revirtiendo la modificación, lo que puede desactivar o devolver la proteína a su estado original. La ubiquitinación es otra modificación posttraduccional clave que implica la adición de una proteína pequeña llamada ubiquitina a una proteína diana. La proteína ubiquitina es una pequeña proteína que se encuentra en todo el organismo y está formada por 76 aminoácidos. Entonces, en este proceso es esencial para regular varias funciones celulares, y una de sus principales funciones es señalar las proteínas para su degradación por el proteosoma. El proteosoma es un complejo encargado de descomponer proteínas innecesarias o dañadas. Cuando la ubiquitina se une a una proteína que tiene que ser eliminada, el proteosoma la identifica como desechable e inicia la cadena de reacciones que terminan con la degradación de la molécula. En este proceso de la ubiquitinación se involucran tres tipos de enzimas, que es E1, enzima activadora de ubiquitina, que activa la ubiquitina, E2, enzima conjugadora de ubiquitina, que transfiere la ubiquitina activa, y E3, ligasa de ubiquitina. Especifica las proteínas, especifica la proteína diana y facilita la transferencia de ubiquitina desde la E2 a la proteína. Después pasa la sumohilación. Es una modificación posttraduccional mediante la cual algunas de las proteínas celulares son covalentemente modificadas mediante la adición de otras pequeñas proteínas de masa molecular 11K llamada sumo. Es un proceso en el que las proteínas sumo se unen covalentemente a residuos de lisina específicos en proteínas objetivo, regulando así varios aspectos de la función de la proteína, incluida la transcripción, la localización subcelular, la reparación del DNA y el ciclo celular. La sumohilación está catalizada por una cascada enzimática comparable a la de la ubiquitinación de proteínas, la glicina C terminal de sumo y la cis 173 de UVA2 forman un enlace tioéster bajo la guía de la enzima activadora de sumo SAE, un heterodímero formado por SAE1 y UVA2. Ese enlace tioéster inicia la cascada de sumohilación. La
glucosilación es cuando se añaden carbohidratos a las proteínas. Consiste en la unión de cadenas polisacáridas a la secuencia aminoácidica de una proteína. Los carbohidratos se unen al componente proteico a través de enlaces o glucosacáridos al hidróxido de la serina o treonina, o enlaces N-glicosídicos al grupo de amida o asparagina. La acetilación es cuando se añaden grupos acetilo a las proteínas. Son cambios químicos que ocurren en las proteínas después de la síntesis de ribosomas. Suele ocurrir sobre las serinas, treoninas y cisteínas. La lipidación es cuando se añaden lípidos a las proteínas. Este proceso consiste en la adición de una molécula lipídica a una proteína, que da como resultado un proteolípido. Este proceso suele ocurrir en proteínas que están asociadas a membranas de fosfolípidos. Esto permite que interactúen con la membrana lipídica. La proteólisis es una modificación posttraduccional en la que la proteína es cortada o degradada por enzimas llamadas proteasas. Este proceso tiene varias funciones claves. El primero es la maduración de proteínas. Algunas proteínas son sintetizadas como precursores inactivos llamados preproteínas o proproteínas y necesitan ser cortadas para volverse funcionales. El segundo es la activación de enzimas. Muchas enzimas digestivas como el tripsinógeno y el pexinógeno se activan por proteólisis en sus formas activas, tripsina y pepsina. Una vez que estas llegan al intestino o al estómago, seguiría la degradación de proteínas. La proteólisis también es esencial para eliminar proteínas dañadas o que ya no son necesarias. Esto puede ocurrir en el lisosoma o mediante el sistema ubiquitina-proteasoma, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las más importantes se las estaremos mostrando a continuación. Una de ellas sería la metilación, que tenemos en la parte de arriba. Es una reacción química que ocurre cuando un grupo metilo se une a proteínas, ADN u otras moléculas. Esta reacción es catalizada por enzimas metiltransferasa, que son altamente específicas y actúan en varios aminoácidos como la arginina, la lisina, la histidina y el glutamato. De este lado tenemos la desulfuración. Es un proceso que consiste en eliminar átomos de azufre de los aminoácidos que componen a las proteínas. Este es un proceso importante para mantener la homeostasis celular. La dedilación es una modificación post-traduccional de proteínas que afectan a múltiples blancos, incluyendo las proteínas asociadas a actina. Esta modificación es importante para el crecimiento normal de dendritas, axones y neuritas durante la maduración neuronal. Los puentes disulfuro se forman cuando dos grupos sulfhidrilo de dos moléculas de cisteína se oxidan y se unen covalentemente. Este proceso es fundamental para el plegamiento correcto de las proteínas y ocurre en el retículo endoplasmático de las células eucariotas. Las enzimas que catalizan la información son las enzimas proteína disulfuro isomerasas, catalizan la formación de puentes disulfuro en las células eucariotas. Se forman en el RE antes de que las proteínas se exporten a la superficie celular. Su importancia es: los puentes disulfuro son esenciales para la estructura y función de las proteínas como las enzimas, la insulina y las inmunoglobulinas G. Los enlaces disulfuro son más fuertes que los puentes de hidrógeno y son muy estables, por lo que son difíciles de romper. La unión covalente entre dos átomos de azufre, este tipo de enlaces se forman por la oxidación de dos grupos sulfhidro, cada uno perteneciente a una molécula de cisteína.